Este es un mensaje que nos sirve a todos, mexicano, mexicana, porque hemos estado viviendo actualmente tiempos difíciles en nuestro país, en México. Sabemos que la política en México no era buena y ahora está peor. Eh, Sin importar nuestra ideología política, si somos de centro, de izquierda, de derecha, no nos interesa eso, si nos interesa la lideranza de la persona que está al frente de nuestro país. Eh, y bueno, ¿a qué va todo esto? ¿A qué es lo que quiero dar a entender? Bueno, como sabremos, con las personas que estamos viviendo aquí en Brasil y mexicanos que van para otros países requerimos de los famosos antecedentes penales, los antecedentes criminales, los antecedentes penales federales que se solicitaban anteriormente allá pues, en el registro federal en Tlalpan, y pues ya nos lo cambiaron de lugar y la situación está bastante compleja para poder sacar un antecedente. He estado platicando también con otros mexicanos en otros países y nos han comentado que pues es la misma situación para todo. A huevo a huevo tienes que tener algún requerimiento formal, algo que necesites para poder sacar eso de documento. Anteriormente no, anteriormente pues tú ibas y lo solicitabas y ya. Pero bueno, debido a la nueva política, a la nueva administración que está en nuestro país, bueno, primero comenzaron con la violación de los derechos humanos y ya no lo solicitan con facilidad. Si no es una entidad, por ejemplo, policíaca o un consulado, pues no te los dan. Antes te los daban solo porque si los requerías para una escuela, para un trámite en un país, para cualquier otra cosa, pues simplemente te formabas, hacías tu fila, llevabas tus documentos y ya te lo daban. Hoy no, hoy tienes que hacerlo con una cita, tienes que pagar y está bastante complicado. ¿Ya que va todo eso? Todavía más, esto es más profundo, esto es muy complejo porque habemos personas que vivimos fuera de nuestro país, de México, por diferentes razones, ya sea porque amamos a alguien, ya sea porque tenemos problemas con salud y nos estamos tratando, ya sea porque estamos en un lugar mejor para buscar trabajo, pero aún así dependemos de nuestro país, aún así dependemos de la fuerza de ayuda de nuestro país, aún así dependemos de la burocracia de nuestro país, aún así dependemos de los documentos de nuestro país, pero aún así requiero ese documento. Yo soy residente permanente también y aún así requiero de ese documento. ¿Por qué? Porque se presentó un trámite y presenté toda mi documentación y en uno de esos apartados dice antecedentes penales del país de origen. Bueno, y pues me di la tarea de investigar un poco al respecto de los antecedentes penales en México. Encontré algo aquí que es de la UNAM, de los antecedentes penales, sobre la consulta y bueno, la síntesis de materia de la resolución de la contradicción, ¿no? Porque pues hay unos que los defendemos y otros que no los defienden. Primeramente, pues vamos a los datos históricos de los antecedentes criminales. En Europa, autores como Manuel Grosso ubican los antecedentes penales desde la Edad Media, época en que ante la imposibilidad de conocer si los procesados contaban con antecedentes delictivos, se estableció la marca física como única forma de saber si la persona tenía o no anteriores experiencias de tipo penal. En esa época se consideró que la insistencia para delinquir era motivo suficiente para aumentar la pena, dada la malicia de la persona que cometía el delito. Sin embargo, surgió el problema referente a determinar cuando una persona era delincuente, interrogante que se resolvía aplicando a los residentes o reincidentes una marca o señal en sus cuerpos. Por ejemplo, los esclavos o las personas que pues hacían algo, pues los marcaban en los puños, les tatuaban un número o alguna cosa. Eh, Interrogante que se resolvía aplicando a los reincidentes una marca o señal en sus cuerpos y en algunos casos cortándoles un miembro, práctica que se realizó en casi toda Europa con excepción del Reino de Castilla. Bueno, los monarcas se utilizaron en sustitución de la prisión porque los alcaldes de... no, las marcas se utilizaron en sustitución de la prisión porque los alcaldes de casa y corte autorizaron que en lugar de que se enviaran a los ladrones y vagabundos ociosos a las galeras, se les impondría una señal con el fin de identificar
que habían sido castigados. Sin embargo, la aplicación de dicha marca se convirtió más que en una evidencia del ilícito o memoria judicial en una pena al carecer de un sistema. Y bueno, con el paso de la Edad Media a la moderna, fueron prevaleciendo las teorías que abogaron por la reincorporación de las personas a la sociedad y para suavizar las consecuencias sociales de las penas. Como primer antecedente de registros penales se tiene que en 1760 la policía francesa comenzó a utilizar un sistema de registro de procesados y penados, el cual funcionaba como un medio de control con el fin de hacer una represión más controlada, el cual se hacía en los libros de registros de tribunales y audiencias. Posteriormente, a partir de 1808, se proclamó el Code de Instruction Criminale, con el cual se incorporó el registro central judicial, momento a partir del cual el sistema de registro penal adquirió una importancia fundamental, pues se vio favorecido con la expedición del Código de Napoleón. Y bueno, ahora nos trasladamos a nuestro país, México. La regulación de los datos penales de los procesados se dio en nuestro país a partir del Código Federal de Procedimientos Penales de 16 de diciembre de 1908, más de 100 años, cuyos numerales 144 y 146 refieren a la información del imputado contenida en el culto de formal prisión, como su retrato, foto y nombre, entre otras cosas. Posteriormente, el Código Federal de Procesamientos Penales de 30 de agosto de 1934, en su numeral 165, previó el supuesto de que, una vez dictado el auto de formal prisión en contra de una persona, se procedería a su identificación mediante un sistema administrativo en donde se realizarían las anotaciones correspondientes al emitirse una resolución en la que se concluyera el proceso. Dicha disposición se mantuvo hasta el 27 de diciembre del 83, fecha en la cual se adicionó un segundo párrafo al artículo 165 mencionado, por el cual de forma textual se estableció la figura de los antecedentes penales. Al respecto, se previó que, pues tratándose del auto de formal prisión o de sujeción a proceso, las constancias relativas a dichos antecedentes, así como los documentos o fichas donde obrara información para identificar a los individuos indicados o inculpados a consecuencia de una averiguación previa o un proceso penal, únicamente serían proporcionados por las oficinas correspondientes de los supuestos en siguientes: por requerimiento fundado y motivado de la autoridad competente, cuando la solicitud fuera necesaria para ejercer un derecho, por ejemplo mi derecho a la familia, ¿no? Necesito los antecedentes penales para poder regularizar mi situación familiar aquí en Brasil, por así decirlo. En caso de que tuviera que cumplirse un deber legal, bueno, por ejemplo, comparecer a una audiencia, defenderse, ser testigo. Los antecedentes penales se han utilizado en varias cosas. Hasta hace unos años, hasta todavía 2018-19, se utilizó, bueno, pues para la chamba, ¿no? 2018, porque en 19 ya paró. Hasta 2018 se utilizó para la chamba, por ejemplo, de Uber, por ejemplo, de algunas empresas manufactureras. No voy a mencionar cuáles, pero los que alguna vez trabajamos de ese tipo o conocimos a alguien, pues sabemos que se lo solicitaban. Por ejemplo, aquella empresa de leche de la vaca. Yo me acuerdo que a un tío se los pedían. Pero bueno, lo anterior obedeció a la necesidad de restringir la entrega de las constancias de antecedentes penales, ya que existía la práctica indebida de expedirlas sin distinción alguna a quien las solicitara, con lo cual se vulneraban, entre otras, los derechos laborales de la persona que cumplió su condena o que de alguna forma quedó legalmente exonerada de responsabilidad penal y que con dicha información en poder de otras personas equivalía a una nueva sanción para el titular del registro. Más adelante, en diciembre de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la adición de los artículos 165 bis y 165 tercero en dicho código procesal, en donde se determinaron los supuestos en los que procedería la cancelación del documento de identificación administrativa, siendo estos los siguientes: cuando se absuelva el acusado y la sentencia causa estado, cuando se determine el sobreseimiento de todos los delitos o los que se refiere a la causa, cuando se reconozca la inocencia de la persona. Por lo anterior, en palabras de los legisladores federales, se buscó atenuar los efectos negativos que recaen sobre la persona liberada y sus familiares, de manera que se garantizaran la completa rehabilitación y la readaptación del sujeto, así como el respeto de sus derechos humanos. Bueno, pero si la persona ya cumplió su sentencia, pues es un documento, ¿no? Oiga,
la persona cumplió su condena y pues requiero del documento de que pues lo hice. Por ejemplo, cuando estudiamos, terminé la preparatoria, terminé la universidad o la secundaria o cualquier otro estudio. Pues dame el comprobante de que tú lo hiciste. O por ejemplo, cuando nos hacemos unos análisis médicos, un ejemplo muy simple, yo me hice unos análisis en el laboratorio tal, o yo fui diagnosticado con tal enfermedad. Bueno, pues entonces muéstreme su documento de que comprueba eso. Yo no veo algún mal de que la persona lo solicite de una manera abierta, es su derecho. Ya si una empresa te lo solicita, ahí sí tal vez, ¿no? Pues oye, me estás juzgando, me estás diciendo, pero si tú individualmente tú vas y dices, oiga, el consulado me solicitó esto, no lo requiero. Bueno, pues está bien, ¿cuál consulado? Y es ¿cuál consulado? Bueno, el consulado tal. Oiga, yo quiero trabajar en tal empresa y yo requiero de los antecedentes penales. La empresa me lo solicita únicamente porque mi cargo es un cargo de confianza. Pues vas y lo solicitas. Y si la persona pues cumplió su condena, pues no hay problema. Ya pasó lo que tenía que haber pasado, pero pues el documento habla. Vivimos en una sociedad de que todo es a través de un documento, todo es a través de papelito habla. Sin papelito pues no nos sirve. Pero bueno, aquí está refiriéndose pues al ilícito. Ya para unos trámites burocráticos en otro país es necesario. Tú aquí estás viniendo diciendo que eres una persona limpia, que eres una persona de bien, pero ¿cómo lo compruebas? Tristemente ya no vivimos en la sociedad de antes, donde nuestra palabra tenía ese peso. Hoy en día ya perdimos la credibilidad hasta en nosotros mismos con la palabra, por eso que nos piden los documentos. Y bueno, para no hacer el video tan largo, yo quiero mostrarles aquí, a través de unas capturas de pantalla, los antecedentes penales federales de Brasil que yo solicité a través de la página de internet de la Policía Federal y que tienen validez en todo territorio nacional, y también los antecedentes penales estatales de aquí del estado donde yo vivo y que ustedes también los pueden solicitar. Y tú me vas a decir, oye, y eso como para qué, okay, para que te des cuenta del avance. Muchas personas tristemente critican que Brasil es un país bastante atrasado, pero la verdad es que nosotros aquí en Brasil estamos más avanzados, estamos muy avanzados. Tan fácil. Mira cómo lo voy a poner así, no sé si consigan entenderme, consigan explicarme. En México, para solicitar tus antecedentes penales debes de pasar por una pinche burocracia enorme y llevar tus documentitos y pagar tu respectivo valor. Oye, si tú estás en México, oye México, este es un mensaje ya para México. Oye México, si tú estás buscando sigilo, si tú estás buscando defensa a los derechos humanos, pues implementa esto, implementa un sitio gubernamental. Y si quieres también deja el pago, no hay pedo, no hay problema, yo te pago el dinero que sea necesario, pero libera eso a todos nosotros. Es nuestro derecho de los que vivimos fuera. Habemos personas que no podemos viajar al consulado, no podemos movernos al consulado, aunque vivan cerca, porque trabajan, porque estudian o porque estamos enfermos, o porque tenemos otros asuntos que nos impiden ir hasta allá, que nos impiden hacer una cita, que nos impiden gastar nuestro tiempo. Te voy a explicar otra cosa. En Brasil el consulado, yo visité ese consulado varias veces. Es tan eficiente que te entregan las cosas de una forma tan amable. Las reparticiones consulares que se encuentran alrededor de México son muy eficientes. No te hacen la vida cuadritos. Llevas tus documentos y si no tienes el documento ellos te ayudan o te facilitan. Oye, te está faltando eso, o pásame estos datos y con gusto pues te ayudamos, ¿no? Para que ya sea que puedas contactar a la persona de allá de Brasil y te envíe los documentos, o una llamadita o algo así. Aquí no. Bueno, por lo menos aquí en Brasil no. El consulado mexicano de aquí en Brasil no es así.
Y repito, si tú estás queriendo conservar los derechos humanos de las personas, si tú no quieres violarlos, todo bien, no hay problema. Son nuestros derechos, míos, de ustedes, de todo el mundo. Los derechos humanos son invaluables, es lo mejor que hay. Hay que respetarlos, hay que respetar el derecho a la vida, el derecho a la familia, el derecho al trabajo, el derecho a la salud. Hay que respetarlos, el derecho a la privacidad, ¿no? Pero hay que respetarlos de una forma inteligente, hay que respetarlos de una forma proactiva. Vivimos en una época donde la tecnología está avanzando, donde eso se facilita. Les voy a dejar unas capturas de pantalla de mis antecedentes penales federales y estatales que solicité para que ustedes puedan ver lo que ustedes mismos, compatriotas mexicanos, dentro y fuera de aquí de Brasil, puedan ver de que el sistema federal y estatal de aquí de Brasil es lo mejor. Muchos me van a tachar de malinchista, muchos me van a tachar de ojete o lo que ustedes quieran, no hay problema. Yo vivo aquí en este país no porque yo quise, sino por necesidad médica de mi esposa y de mi hijo. Y tristemente ya no tengo las condiciones económicas de regresar a México. Y aunque las tuviera, creo que no regresaría, ya me acostumbré. Extraño mucho la comida mexicana, extraño mucho a mis parientes, extraño mucho a mis amigos, extraño mucho la comida, extraño mucho andar en el transporte público barato, lo extraño mucho. La verdad es que me siento a veces triste, a veces me pongo a llorar de noche porque pues no manches, tengo una pinche hambre y quiero unos tacos, quiero salir a buscar algo y no hay. Y lo que hay pues es copia de la copia. Si me quedo aquí, ya me acostumbré, pero no me quedo por eso, sino me quedo por su eficiencia administrativa. Me quedo porque el sistema de salud aquí es óptimo. Burocrático aquí puede ser muy complejo y tiene muchos pasos, pero es eficiente. Es bien pinche tardado, pero es eficiente. No te la hacen de a pedo tanto como en México. Y bueno, pues hasta aquí nuestro video. Espero y me disculpen tanto mi apariencia como pues el haberme puesto expresado en esa situación, pero es un desahogo que pues que las autoridades mexicanas tienen que ver. No soy el único mexicano fuera de México, hay miles fuera. Y hay muchos sufriendo por el tema de los antecedentes penales. Yo aquí, como ya dije, soy un residente permanente, pero tarde o temprano me van a pedir ese documento. Háganlo. Habiliten un sistema donde todos podemos ingresar los datos, nos pongan ahí el link para hacer el pago con tarjeta de crédito, de débito, lo que sea, y ya nos mandan el PDF a nuestro email. Ah, pero necesitas apostillarlo, no hay problema, eso ya es otra situación. Nos lo mandas a nuestro email, nosotros lo reenviamos a nuestro tercero, un abogado, un representante, un familiar, un amigo, un pariente, y que nos los apostillen y nos lo envíen. ¿Ya? Mexicano en Brasil es un escándalo, ¿no? Y bueno, aquí en Brasil, pero sabemos que de un tiempo para acá, hace unos 16 años, 20 años, entró mucho el tema de los derechos humanos. No dejó de expedir las constancias como allá en México. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, pues sigilosamente, respetando los derechos humanos y también la eficiencia para ayudar tanto al ciudadano cuanto a la empresa, las empresas que lo solicitan o las entidades gubernamentales. Bueno, pues crearon un sitio web donde tú mismo, ciudadano o la empresa, coloca los datos de la persona para poder obtener los antecedentes penales federales y estatales. Es un país bastante avanzado en ese aspecto. ¿Qué es lo que hizo? Pues creó un sitio web federal y estatal donde puedes ingresar tu CPF o tu pasaporte si eres extranjero para poder obtener tus antecedentes penales. Ahí tú me vas a decir, oye, pero se tienen que apostillar. Pues no hay pedo, se imprimen, los imprimes, los llevas a apostillar y luego ya los usas, te los llevas a donde vas, ¿no? Eso es lo que yo quiero con México.
Eso es lo que tú, mexicano, mexicana, que vives fuera de México, quieres. Que México cree una herramienta, un sitio web donde todos nosotros metamos nuestro RFC, nuestro CURP y podamos obtener los antecedentes penales. O donde un tercero lo haga sin ningún problema. Ah, que hay que pagar, pues no hay pedo, se paga y ya. La persona va, mete los datos, lo imprime, los apostilla y ya, nos lo envían a los que estamos fuera. O nosotros mismos lo hacemos, por ejemplo, si estamos en un país donde no los quieren apostillados, simplemente quieren que venga de la autoridad competente, bueno, pues ya. Y a través del mismo sitio web aparece el número de serie para que se pueda validar el documento. Un ejemplo, la cédula profesional. ¿Qué es lo que tenemos con la cédula profesional? Pues tenemos el numerito de la cédula profesional, lo ponemos en el sitio web del gobierno y verifican que es verdadero. ¿No es así? Bueno, pues se puede hacer así. Creamos la herramienta, se crea la herramienta, se imprimen los antecedentes penales tales, los entregamos al país donde estamos. Si es claro, se da el caso donde no los requiera apostillados y los usa, los valida a través del sitio web. Ya cuando se ha apostillado, bueno, pues ya es otra situación. Sí me estoy dando a entender cómo el avance tecnológico en México se atrasó